y para mí es un gusto presentarles a una de mis compañeras, a quien va a estar a cargo de esta sesión. Es la maestra Marisela Amador Ríos, quien voy a leer un poco de su semblanza. Ella es ingeniera química industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en administración, planeación y economía de los hidrocarburos. Es especialista en planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético. Su trayectoria se ha enfocado en la economía de los hidrocarburos, la evaluación de inversiones y el análisis de negocios, contribuyendo al diseño de estrategias clave para el desarrollo energético del país. Entonces, bueno, es un gusto presentar para mí a la maestra Marisela, quien va a estar a cargo de esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Me voy a parar y me voy a colocar de este lado, como han estado mis compañeros. Entonces, gracias, ahora sí. Bueno, pues en las sesiones pasadas vieron con el doctor Eric Luna todo lo que involucraba la cadena de valor de exploración y producción, desde cómo teníamos que empezar a explorar los yacimientos, cuáles eran los retos de esa exploración, la parte de cómo debíamos de buscarlos, con Enrique, toda la parte de refinación, petroquímica. Y bueno, mi presentación va más alineada. A ver, déjenme ver. Creo que no. ¿Qué pasa? No pasa. Bueno, va más alineada hacia ¿y para qué lo hacemos? ¿Para qué enfrentarnos a tantas dificultades técnicas, tecnológicas? ¿Para qué darle sentido a esta industria? ¿Por qué es tan importante? Entonces vamos a hacer un repaso de cómo está el contexto internacional en cuestión de cómo son nuestro sector de hidrocarburos. Bueno, aquí viene la lámina, también un repaso muy general de nuestro contexto nacional, los efectos de la fluctuación de los precios del petróleo, que es algo que vivimos diario, y pues en general vamos a tratar de identificar aquellos elementos técnico-económicos que afectan a este negocio. Entonces vamos a empezar con el contexto internacional. Estoy esperando, a ver ahí. No, creo que no quiere. ¿Sí me apoyas, Víctor? Muchas gracias. Ok. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, me gusta empezar con esta lámina porque es una imagen de cómo se ilumina la Tierra de noche. Y, ¿sí? A ver ahí, ¿sí? Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, todas las partes iluminadas, a mí me gusta mostrarlo porque finalmente donde hay energía hay desarrollo y están los desarrollos económicos. Entonces, por ejemplo, si usted ve en la parte del mapa en donde está Estados Unidos, la parte más iluminada es la costa oeste y la costa este. Toda esta parte es el sector económico petrolero, pero también el económico por la parte de Nueva York. La parte de México, vean que está mayormente iluminada en la parte del centro, Bajío. Toda la parte de Sudamérica, observan a Brasil, Chile, Argentina. Entonces, donde se concentra el mayor número de luces, obviamente representa en dónde está el desarrollo económico.
Y entonces nos da también una imagen de cómo está el potencial, de dónde se requiere la energía. Ven que hay partes oscuras, por ejemplo, si nos vamos hacia el norte del continente americano, está Alaska. Y vean que pues obviamente es un territorio inhóspito y por lo tanto las luces no están tan encendidas como en el resto del continente. Si nos cambiamos hacia la parte de Europa, bueno, pues no se puede decir más, ¿no? Está súper iluminada, están todos los focos económicos, están las principales economías mundiales. En la parte de Asia, pues si ustedes ven la parte de Rusia, esta parte central, la parte septentrional de Rusia, es por donde corren todos los ductos que llevan gas, que suministran gas hacia Europa. Entonces, es un mapa bastante interesante. India, véanlo, se ve como muy parejito, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. India, se estima que la mitad de su población no tiene acceso a electricidad. Entonces, si consideramos que es el país con más población en el mundo y la mitad de su población no tiene acceso a la electricidad, identifican ustedes el potencial de hacia dónde está la demanda de energía. Está la parte obviamente de África, que bueno, pues sí, es un continente extenso, con vastos recursos, pero con poca población. Y bueno, pues está también el otro continente de Australia, ¿no? La parte de Japón, también vean el requerimiento energético de Japón es impresionante, impresionante. La que sigue, por favor, Víctor. Y bueno, entonces hay varias perspectivas. Prácticamente tenemos un mundo de oferta de cómo analizar la demanda de energía. Cada petrolera hace su propio estudio. Este que les estoy presentando es de la OPEP. Hay de la Agencia Internacional de Energía, BP, Exxon, prácticamente todo el mundo hace sus perspectivas de cómo va a estar la demanda de energía en un futuro y todas coinciden. Todas coinciden. Entonces, en esta gráfica del lado derecho, del lado derecho o del lado izquierdo de su pantalla, vamos a ver al grupo de la OECD. La OECD, pues, es el club de los ricos, son los países desarrollados a nivel mundial, son las grandes potencias. México está dentro de este grupo. ¿Y cómo va a estar su matriz energética en un futuro? Para el 2023 lo que veíamos es que el petróleo abarcaba pues cerca del 30-35% del suministro de energía, carbón, gas, que como hemos visto es un combustible de transición para que nos lleve a energías más limpias, y la nuclear, que es la naranja, y de ahí las otras barritas que son más cuestiones de energías totalmente limpias. ¿Cómo cambia o cuál es la perspectiva al 2050? Pues la perspectiva es que el petróleo va a seguir siendo un fuerte suministro de energía, pero en menor medida. Ya no va a ser el 40, 35, sino que se va a bajar a un 25, 28. Sin embargo, es un bloque bastante importante. El gas se sigue manteniendo, el carbón, si ustedes ven, se reduce bastante, es lo que se propugna mucho en la parte de las diferentes reuniones, como los protocolos de Kioto, el Acuerdo de París, todas esas reuniones que se nos presentan para poder tratar de limitar las emisiones contaminantes, nos hacen enfocar muchos de los esfuerzos a reducir la dependencia del carbón. Y obviamente se espera que crezca la parte de las energías renovables. Y este es el panorama de los países desarrollados, los que tienen recursos para hacer esas inversiones que nos permitan afrontar esos retos. Si nos vamos a la siguiente gráfica, aquí vemos a todos los demás, a todas aquellas economías que están en desarrollo, como ahora les llaman también aquellas las BRICS, que están ahorita en sesión, y entonces ellos tienen un panorama muy parecido en 2023. Sin embargo, los cambios que se prevén hacia el 2050 no son tan impactantes como lo que tenemos nosotros como reto. ¿Por qué? Porque todo esto involucra inversión, y involucra inversión fuerte, no nada más compromiso ambiental, normativo, político, tener la tecnología, involucra mucha inversión que pues desafortunadamente estos países no tienen. La que sigue, por favor, Víctor. Y entonces aquí en este mapa yo les quiero mostrar
cómo consumimos la energía. Y vean que prácticamente la mitad de la energía se está consumiendo en Asia. China es una gran consumidora de energía, el 26%, le sigue por acá India con un 6%, es importante que lo tengamos en cuenta porque si ya les comenté que la mitad de la población no tiene acceso a energía, imagínense cuando realmente el simple hecho que aumenten un 5, un 10%, imagínense cómo va a repercutir en esta parte. Entonces la parte de Asia es un foco en donde vamos a empezar nosotros a observar cómo se va a manejar el negocio de la energía, porque si estos son los grandes demandantes, impacta toda la economía mundial y si algo pasa en estos países, va a hacer que avance o se detenga nuestro sector. Otro gran consumidor de energía obviamente es Estados Unidos. Canadá tiene una participación del 2.3% del consumo nacional, nosotros tenemos el 1.4% a nivel mundial. La parte de Rusia, o sea, las grandes potencias aquí están marcadas, obviamente vean el tamaño del polígono, pues obviamente es el tamaño del consumo que están haciendo. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo en esta gráfica es que pues China es el líder, ¿no? Es una economía que además está requiriendo mucha energía, que la India representa el 6%, que obviamente toda esa región de Asia es bastante importante, que tanto por acá está África, que ellos también tienen demanda de energía, pero no es tan importante como lo hacen los otros lados. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos que tiene el sector energético? Es brindar seguridad, asequibilidad y sobre todo sostenibilidad para que podamos seguir desarrollando, creciendo económicamente sin menoscabo obviamente del medio ambiente. La que sigue, por favor. Y bueno, pues esta gráfica también viene a reforzar lo que les comentaba, ¿no? ¿Quiénes son aquellos países? Aquí de lo que estoy representando es la demanda de energía per cápita para el 2050, lo que se prevé que va a pasar al 2050 y pues obviamente que es una demanda constante de energía. Por ejemplo, hay un estudio que nos dice que en cada casa de cualquier país de la OSD abarca, o más bien tiene 7 pantallas en su casa. Entonces yo quiero que ustedes hagan más o menos el conteo que hay en su propia casa. Estamos hablando de celulares, tablets, pantallas. Si ustedes tienen una familia con 2 pequeños o adolescentes o jóvenes, vayan contabilizando la cantidad de energía, además de la que requieren nuestros electrodomésticos, ¿no? Nuestros refrigeradores ahora inteligentes, todo lo que ahora estamos consumiendo, pues tiene que venir de algún lado. Entonces, pues por acá está otro mundo, por acá estamos nosotros, en donde, como les digo, ya tenemos electrodomésticos inteligentes y en contraste tenemos países como el Congo o Etiopía que pues apenas si se pueden dar el lujo de tener acceso a electricidad para medidas básicas de sobrevivencia. Entonces, vean el contraste que hay a nivel mundial de cómo estamos requiriendo la energía y pues obviamente el petróleo es uno de los grandes fuentes que puede dar esa energía que se requiere. La siguiente, por favor. Y les decía, el pensar en movernos hacia energías renovables, a energías más limpias, simplemente al hecho de aprovechar todos esos recursos que ya nos comentaron de yacimientos nuevos, de recuperación mejorada, de la refinación, de la petroquímica, pues requieren grandes inversiones. Y esas inversiones se han estado moviendo. Con todos estos compromisos y con toda esta visualización hacia la transición energética, las inversiones se han ido moviendo. Es un tema constante. Entonces, simplemente hace 10 años, observen el nivel de las inversiones que se estaban dando en la parte de la industria petrolera. Hacia el 2025, hacia este año, se reduce prácticamente un 40%. ¿Y hacia dónde se están enfocando esas inversiones que ya no se van a ejercer en el petróleo? Se están moviendo hacia la parte de los renovables. Estamos también, las inversiones para suministrar la energía que requiere el planeta se van hacia la parte de almacenamiento,
un tema muy importante, el de la eficiencia energética, y pues la industria petrolera muchas veces nos lo relacionamos con el petróleo per se, pero obviamente ya con la plática que han tenido en las otras sesiones, pues obviamente también al gas. Prácticamente la inversión de la industria del gas se mantiene y se prevé que esa sea su tendencia, y la del carbón también. Desafortunadamente, no hay manera más barata de obtener energía que quemándola. Y pues el carbón es un ejemplo de eso. Por eso China le cuesta mucho trabajo renunciar a la quema del carbón, porque pues es muy barato y puedes accesar pues obviamente a regiones que no necesitas instalaciones o infraestructuras. Tú tienes el carbón, lo transportas fácilmente y llegas a esas comunidades que es de difícil comunicación. Entonces, ese tipo de cosas también hay que irlas observando. ¿Por qué lo queman? Porque pues es barato, es fácil de usarlo, es fácil de transportar, no es riesgoso. Lo que comentábamos, ¿no? Los ductos, el tamaño de ducto para transportar el gas o el petróleo, el tamaño, el riesgo, las presiones, la temperatura, pues no se compara con estar transportando el carbón de un lado a otro. Entonces, pues sí, es un reto cultural, pero también de logística. La que sigue, por favor. Y bueno, aterrizando en la industria del petróleo, es muy importante en este sector, simplemente abarca a 12.4 millones de personas a nivel mundial, y este conteo se hace únicamente en aquellas empresas petroleras integradas. ¿A qué me refiero a las integradas? Que son como Pemex, que empiezan desde la exploración, la producción, la distribución, la refinación y la petroquímica. Entonces, en ese conteo de esas empresas, porque obviamente si tenemos una gasolinera o tenemos solamente al sector de gas, a esos no los estamos contabilizando. Simplemente en las grandes empresas integradas se emplea a 12.4 millones de personas. Como ya lo hemos visto, pues está dividido en tres áreas: el upstream, midstream y downstream, que es exploración, producción, logística y petroquímica y refinación. ¿Quiénes son los grandes productores a nivel mundial? Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Ahora, vamos a empezar también a meternos a esos temas que tenemos que visualizar. ¿Cuál es la producción total de petróleo? A nivel mundial se producen de entre 101 y 103 millones de barriles de petróleo al día. ¿Y cuántos de esos barriles se consumen o cuál es la demanda? La demanda es de cerca de 104 millones de barriles. Y ustedes dirán, pues la diferencia de 2 millones de barriles al día, pues como que no suena tanto en esa dimensión. Pero esa diferencia de oferta y demanda es la que nos hace mover toda la economía del petróleo. Las ganancias estimadas en 2023 de estas empresas que les vuelvo a decir están integradas son de 4.3 trillones de dólares. Y eso pues no lo podemos magnificar, no podemos decir es un cuarto lleno de dinero, son 3 edificios, pero representan alrededor del 3.5 al 4% del PIB mundial. Entonces, la industria del petróleo en la economía es un gran motor, es un gran sector de desarrollo económico y pues es de importancia fundamental para poder obtener energía. La que sigue, Víctor, por favor. La revista Fortune 500 hace un ranking de las principales empresas, no nada más petroleras. Si ustedes se meten a la página de la revista y van a encontrar todo el tipo de compañías, listan aquellas que han tenido los mayores ingresos durante un año. Y entonces, pues aquí lo que hicimos fue el ejercicio de filtrar solamente a las compañías petroleras. Y en el ranking, en el primer ranking tenemos a Saudi Aramco, que obviamente es la de Arabia Saudita, con unos ingresos pues, de 494 mil millones de dólares, tiene ganancias, activos y vean el nivel de empleados que tiene 73 mil empleados más o menos. Le siguen 2 empresas estatales chinas en la cuestión de ingresos. Vean la cantidad de ingresos que tienen
obviamente ya con el manejo de gastos, después de impuestos y demás, sus ganancias todavía son representantes, pero simplemente vean al tercer renglón, la cantidad de empleados que tiene. Simplemente ellos tienen 1 millón de empleados. Después, bueno, ahí siguen las que conocemos, Exxon, Shell, Total Energy, BP. ¿Y en qué lugar rankea Pemex? Rankea en lugar 109, abajito de Petrobras por 10 lugares más o menos. ¿Cuál es el problema de Pemex? Pues obviamente que no tiene ganancias. Tienen grandes ingresos, más o menos, obviamente no se comparan con los ingresos que tiene Saudi Aramco. Por ejemplo, ellos tienen ingresos 5 veces más grandes que Pemex, pero vean el nivel de empleados que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, esta es una comparativa de cómo nos visualizamos económicamente, digamos, contra las otras empresas petroleras a nivel mundial. Cada una de ellas obviamente tiene diferentes esquemas fiscales dentro de su país, diferentes propósitos, y eso se empieza a visualizar simplemente en esta gráfica en donde decimos, bueno, pues cuántos activos tiene, cuántos empleados tiene, cuál es su función, por qué la China National Petroleum tiene 1 millón de empleados. Pues simplemente porque es una compañía muy grande, pero que además es social, que además necesita dar empleo a gran cantidad de gente especializada. La que sigue, por favor, Víctor. Ahora, recordando la primera sesión, ¿ustedes recuerdan cuáles son las reservas probadas, probables y posibles? Sí, ok, excelente. Pregunta de examen seguramente. Bueno, en cuestión de petróleo, el país que tiene más reservas a nivel mundial es Venezuela. Ellos tienen el 17% de las reservas probadas, de las que ya podemos disponer de ellas, según la plática que nos dio Eric. De ahí le sigue Arabia Saudita con el 15%, Rusia con el 6%. Vean que Estados Unidos tiene cerca del 3%, o sea, no se compara con Venezuela, con Rusia ni con Arabia Saudita. México tiene el 0.4% de las reservas mundiales. ¿Pero qué hacen con esto? ¿Qué nivel de producción tienen? Aquí tengo un error. Aquí más o menos la producción de Venezuela es la misma que la producción que tiene México, un 2%. Arabia tiene el 11%, Rusia también el 11%, pero Estados Unidos produce el 20% a nivel mundial. Estados Unidos del 2015 a la fecha es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Y aquí también podemos empezar a visualizar cuestiones de políticas energéticas. ¿Por qué Venezuela, que es el país que tiene mayores reservas en el mundo, produce lo mismo que México, que tiene 0.4% de reservas? Pues aquí sabemos las limitantes que tiene Venezuela, los bloqueos económicos, la cuestión de cómo distribuye su petróleo, su producción. Obviamente no tiene mucha inversión en su infraestructura, es un mercado cerrado, condicionado. Entonces ahí empezamos a vislumbrar cuáles son más o menos las políticas energéticas. Lo mismo con Estados Unidos, tiene el 3% de reservas, pero ¿por qué es el mayor productor? ¿Por qué se hizo ese brinco a ser el mayor productor de petróleo? Entonces son preguntas que tenemos que irnos haciendo para ir observando por qué la situación está como la tenemos actualmente. Ahora, en la parte de gas, el que tiene las mayores reservas es Rusia. Y pues ustedes lo vieron ahora con la guerra con Ucrania, lo vieron cómo amenazaba con cerrarles la llave en pleno invierno de los ductos a Europa y cómo los iba a poner en jaque si seguían con las presiones y con las cuestiones de castigos hacia sus contratos petroleros. Entonces, Rusia es el que tiene la mayor número de reservas a nivel mundial, le sigue Irán, Qatar y Estados Unidos. México tiene el 0.1 de las reservas, volvemos a lo mismo, reservas probadas, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos a visualizar ahí y vean que también Estados Unidos es el gran productor de gas. La que sigue, por favor, Víctor.
Y otro de los temas que hemos estado viendo inclusive en las noticias es, escucharon, ¿no? Pues se va a cerrar el estrecho de Hormuz y qué va a pasar, y la economía y el petróleo, o simplemente hace un par de años que se atoró un buque precisamente en el estrecho de Hormuz que no permitió que fluyera el petróleo. Entonces, bueno, primero lo que quiero mostrarles es las líneas rojas, las flechas rojas son todos los flujos de hacia dónde va la energía. ¿Quiénes son los principales productores y hacia dónde los está dirigiendo? Vean que, por ejemplo, hacia México, nosotros principalmente teníamos una flechita hacia Estados Unidos. Sin embargo, ahora se invirtió. ¿Y por qué se invirtió? Porque estamos importando una gran cantidad de gasolina. Canadá obviamente le manda a Estados Unidos, aquí hay algunos movimientos comerciales, aquí lo que les decía yo, Rusia manda principalmente hacia Europa, y aquí les estoy marcando los principales estrechos que son por donde se comercializa, los canales por donde se distribuye toda la producción petrolera. Entonces, ¿cuál es el principal? Pues el de Hormuz, es el que conecta esta región del Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Por ahí circula el 20% de la producción petrolera mundial. Entonces, cualquier cosa que llegue a pasar por aquí nos estrangula el suministro de energía. Le sigue el estrecho de Malaca, acá al sudeste de Asia, y bueno, pues yo estoy segura que algunos de ustedes vieron la película del Capitán Phillips, en que los atacan los piratas en el barco. Bueno, mucho de ese pirataje se hace en esta zona, en el estrecho de Malaca. El canal de Suez, que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, por ahí pasa del 4 al 5% de los hidrocarburos. Tenemos el Bab al-Mandab, que está en esta parte, por ahí también pasa del 3 al 5%. Y después tenemos otros dos estrechos en Europa, el turco y el danés, que conectan pues estas reservas. Aquí está el Mar Negro, y ahí también es una zona de grandes reservas. Sin embargo, los países que lo rodean, si ven, está Rusia, ellos habían llegado a un acuerdo de que no iban a tocar esas reservas. Ninguno, porque pues obviamente ¿cómo va a empezar el conflicto ahí? Todo el mundo va a querer estar ahí, todo va a querer su rebanada de pastel. Entonces llegaron a un acuerdo que duró hasta hace unos pocos años, en donde dijeron, bueno, no, ya, hay que aprovechar esas reservas, y entonces ahorita están en estudios para ver de qué manera van a repartir esta gran reserva que hay ahí en ese mar. Y el otro que tenemos, que es el Canal de Panamá, ahí pasa pues prácticamente el 1% de los hidrocarburos. Entonces, vean ustedes que esos estrechos están relacionados con todos los problemas geopolíticos que hay ahorita a nivel mundial. El que domina la energía es el que va a dominar la economía. Entonces, estos puntos son los de gran conflicto a nivel mundial y obviamente los de mayor preocupación. Entonces, hay que estar pendientes de ver cómo se mueven todos estos acuerdos, todas aquellas políticas que se están rigiendo para no interrumpir el suministro de energía. La que sigue, por favor. Y ahora nos vamos al contexto nacional. ¿No tienen ninguna duda los que están aquí presentes? ¿No? Ok. En el contexto nacional, por favor, vimos más o menos cómo estaba, en la parte del contexto internacional, veíamos cómo estaba la matriz energética mundial, pero ahorita ya aterrizando a México, nuestra matriz energética está de este nivel. El 56% de nuestra energía viene del petróleo, 23% del gas natural y 3% de renovables. Ya después de ahí nos veremos con la energía nuclear, el carbón sí tenemos una participación, pero es prácticamente la misma que de la energía renovable. ¿Y cómo está nuestra balance nacional de energía? Pues somos deficitarios de energía. Aquí, por ejemplo, podemos ver que al 2023 nuestro consumo nacional supera a nuestra producción. Entonces, ahí empezamos a emplear términos, o lo que siempre se ha manejado, de la autosuficiencia energética del país.
La que sigue, por favor, Víctor. También, y el tema que está ahorita en la mesa es la ley de transición energética, en donde, bueno, lo que se busca es tener energías limpias, acceso a la energía limpia, que obviamente nos haga que tengamos un mejor ambiente, tratar de frenar el cambio climático, no lo vamos a detener, pero sí lo tenemos que frenar. Y tenemos unas metas establecidas en esa ley. Al 2024 se tenía la meta del 35%, con el compromiso de que al 2050 debemos de llegar al 50% de la energía que utilizamos, que consumimos en México, debe de provenir de limpias. Lo que ya lo hemos platicado es que el gas natural se considera un combustible de transición, pero si ustedes observan las perspectivas, las primeras gráficas que vimos, pues no nada más va a ser un combustible de transición, es un gas que ya lo vamos a seguir ocupando para poder suministrar esa energía que requerimos. La producción petrolera. La producción petrolera ha caído y eso pues lo vemos, podemos entrar a los indicadores petroleros que tiene Pemex en su página y tenemos el histórico y vemos cómo ha ido cayendo. Eric también les comentó, Enrique les comentó, tenemos muchos factores técnicos. El petróleo se hace más espeso, se hace más pesado, tiene más contaminantes, entonces es más difícil extraerlo para poder procesarlo. Entonces, no nada más es cuestión de infraestructura, sino también son cuestiones técnicas y de la propia materia prima que nos hace que tengamos una reducción en nuestra producción petrolera. Obviamente Pemex pone sus metas y empieza a decir, tenemos que recuperar los niveles que teníamos hace 10 años. ¿Sí? Por simple autosuficiencia energética del país. ¿De dónde viene ahora la producción? Pues viene de la región norte, un 6%, la región sur, el 21%, pero la mayor producción petrolera viene de lo que es la región marina, Campeche. La que sigue, por favor. Y estos son los volúmenes de producción y de exportación. En la parte de abajo viene la barrita de cuánto estamos produciendo, lo mismo que vimos en la gráfica anterior, pero de ese petróleo, ¿cuánto estamos exportando? Prácticamente la mitad de nuestra producción la estamos exportando, principalmente a Estados Unidos. Aquí en la gráfica en la pantalla no se ve muy bien, espero que en las presentaciones que se les hagan llegar se vea un poquito mejor, pero hemos enviado también petróleo a la región de Asia y a España. Entonces, nuestro principal cliente sigue siendo Estados Unidos y pues la mitad de nuestra producción se va a exportación. La otra mitad tenemos el reto de refinarlo, nuevamente con todos esos retos de que ya no es crudo maya, ya estamos hablando de un crudo Q, que es más pesado y con mayor contenido de azufre y con mayor contenido de sal, además. Entonces, pues el reto hacia el interior es obviamente tratar de aprovechar esa producción para poder procesarlo. ¿Qué sigue, por favor? El mercado de gasolinas. Pues somos un fuerte dependiente de las gasolinas que vienen principalmente de Estados Unidos. Y con el vecino que tenemos, pues también es un foco rojo para nosotros. Debemos de tratar de ser lo menos dependientes, no vamos a poder cambiarlo ni en el corto plazo, hacer ese switch de poder ser nosotros mismos los que seamos autosuficientes en el consumo de gasolinas, porque además somos uno de los mercados más importantes del consumo de gasolinas. El crecimiento de la industria automotriz en México ha ido evolucionando y siempre está en positivo. Con todo y recesión, la verdad es que la industria automotriz sigue teniendo un crecimiento anual. Cuando estamos por ejemplo, en la época de la pandemia, pues obviamente tuvimos mucha restricción de movilidad, pero no dejamos de consumir nuestros automóviles. Entonces, el consumo de gasolinas es muy importante, el tratar de reducir esa dependencia. Se trata de reducir principalmente con la importación
que hace Pemex hacia sus propias gasolinerías como de la participación de los importadores privados. Sin embargo, la verdad es que la participación de los gasolineros privados es todavía pequeña comparada con la infraestructura que tiene Pemex. Nosotros vimos que cuando dijeron, bueno, van a entrar las nuevas empresas gasolineras, pues realmente lo que hicieron fue la franquicia cambió de logo. La infraestructura prácticamente se mantuvo, simplemente cambiaron la imagen. Entonces, si ustedes se fijan, pues toda esa era infraestructura de Pemex. La que sigue, por favor. Y otra de los elementos que nos empiezan a dar focos o señales de cómo se manejan las políticas energéticas es el precio de la gasolina. Y aquí, este es un dato que les tengo de hace prácticamente un mes, es cómo estaba el promedio del precio de 1 litro de gasolina en el mundo. Entonces, si ustedes ven países como Escandinavia, esto es en pesos por litro. Entonces, ellos venden 1 litro de gasolina en 39.5 pesos. Nosotros lo vendemos en 25, en promedio nacional. ¿Sí? Vean a Rusia, ya vi que vieron a Venezuela. Escandinavia, lo que es Escandinavia y Hong Kong, o sea, yo no quiero imaginar que ustedes vayan de paseo a Hong Kong y intenten rentar un auto, o sea, se les van a acabar los recursos que tenían para su viaje, se les va a ir en gasolina, 66 pesos el litro. Arabia Saudita, pues obviamente es un país, pues es muy rico, tiene poca población, y entonces ellos, y tienen el recurso, entonces ellos lo venden a 11.8, y ya que vieron Venezuela, ellos tienen, pues venden la gasolina en 66 centavos de peso mexicano el litro. Pues no sale, ¿no? No salen las cuentas, o sea, ya empezamos a ver que no sale. Política energética, política económica, sus bloqueos, la economía obviamente de Venezuela está colapsada, entonces pues no pueden vender más caro. Brasil la vende a 21.33 y Brasil no es que no la quiera aumentar, porque ellos tienen el mismo problema que nosotros, sin embargo ellos tienen un problema con los sindicatos de transportistas, entonces han mantenido ese precio artificial por años, por su sindicato. Nosotros pues estamos en este nivel. Estados Unidos, pues ustedes lo saben, lo monitoreamos prácticamente, vemos que a veces está muy arriba y a veces está abajo de lo que nosotros lo estamos vendiendo. Se trata de mantener un nivel más o menos estable, que no se den los terribles gasolinazos que nos daban en otros años, pero pues el mercado está así. Aquí las restricciones ambientales lo que hacen es tratar de fomentar el uso de vehículos, obviamente eléctricos, desmotivar el uso de los motores de gasolina y de diésel, por eso esos precios tan exorbitantes. Y pues así nos podemos ir con todos los países. Y a cada uno le vamos a encontrar una razón de ser de la fijación de su precio de gasolina que mantienen dependiendo de razones económicas, de razones políticas, de razones socioeconómicas. Entonces no es un sector simple, es bastante complejo. La que sigue, por favor. Terminamos otro tema, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No voy muy rápido? ¿No? Ok. Y ahora vamos a los efectos de la fluctuación del petróleo, ¿no? Entonces, recordando un poquito, México produce crudo Olmeca, Istmo, Maya, Talam y Altamira. Esto es una lámina que presenta la Mexi. Y todos tienen sus grados de API o la grado de viscosidad, como también lo vimos con Erika en la primera sesión. Y entonces, entre menor número de API es más viscoso, aquí no está el Q, por ejemplo, y entre más alto sea es porque son más ligeros. La que sigue, por favor. Y esta es una gráfica que se muestran los crudos marcadores a nivel mundial. ¿Saben qué es un crudo marcador? Lo han escuchado, ¿no? ¿Sí no lo han escuchado? Bueno, un crudo marcador es un crudo de referencia. Es un crudo que tiene ciertas características
físico-químicas que nos va a ayudar a poderle poner un precio a un producto, en este caso al producto del petróleo, y dependiendo de la región en donde se venda, va a ser la referencia para otros. Entonces, por ejemplo, nosotros o Pemex tenemos como referencia el crudo West Texas Intermediate cuando lo queremos vender en Estados Unidos, pero si lo queremos vender hacia Europa, prácticamente se rige por el, ay, se me fue el nombre, déjenme lo busco aquí. Es el del Brent, el Brent, acá está. El Brent, entonces, dependiendo del mercado hacia donde lo queramos vender, pues obviamente tenemos que ver qué características de ese crudo tiene, cómo se compara con el mexicano y entonces hacer el ajuste. Y en esta gráfica lo que vemos es cómo está en sus grados API y cómo está en su contenido de azufre. Lo que decíamos es si es dulce es porque tiene menor contenido de azufre, si es amargo es porque tiene un mayor contenido, si es pesado por los grados API estará hacia la esquina inferior derecha o izquierda de su gráfica y hacia la derecha sería lo más ligero. Entonces, hablábamos de que teníamos un crudo bastante complicado porque es pesado y con azufre nos encontramos, pero ustedes ven, estamos en esta región y hay crudos más pesados y más azufrosos, más amargos que el de nosotros, como es el Hondo Monterrey, que es de Canadá, y el Western Canadá. Tienen otras características, porque no nada más es ser amargo, tienen contenido de metales, contenido de sal. Entonces, esas características nos empiezan a diferenciar. El Merey es el crudo marcador de Venezuela. Acá está el árabe pesado. Vean que aunque es el árabe pesado, está por abajo de lo que es el maya. Aquí imagínense, si aquí en esta posición está el maya, el Q todavía está un poco más arriba. Si nos vamos a esta parte de la gráfica, pues obviamente son más ligeros, con menos azufre, puedo sacarle mayor rendimiento de gasolina, de combustibles a ese petróleo con menor complejidad tecnológica de procesamiento y por lo tanto lo puedo vender más caro. Y obviamente si es más pesado y más amargo, pues lo voy a vender más caro. ¿Cómo se compara? A esto también más o menos desde hace 2 semanas. ¿Cómo se compara ese precio del petróleo? Vean que más o menos el West Texas anda en el $65 por barril, el Brent en 70, el Maya en 70, Urales 67, que es el ruso, el Dubai de $71 por barril, el árabe ligero se vende en $77 y el Merey, bueno, el Eagle Ford, que es el Shell, se vende en 71 y el Merey en 59. Venezuela otra vez está muy castigado en su precio del petróleo. La que sigue, por favor. ¿Y qué le afecta? ¿Qué hace que cambie el precio del crudo? Todo. Esta industria es delicadísima, pero a más no poder. O sea, la verdad es que cualquier cosita que suceda en el mundo le afecta a este sector. La producción, lo que le decíamos, la oferta y la demanda. Veíamos cuánta producción a nivel mundial había y cuánta demanda también teníamos, cuánta producción y cuánta demanda. Las situaciones económicas, cómo estaba el consumo de los países de grandes economías, el comportamiento de la OPEP, las especulaciones en el mercado, el clima, los ataques terroristas y hasta ahora las contingencias sanitarias. Todo le pega a este negocio. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? 2015. 2015 es cuando se nos cayó el precio del crudo de una manera terrible. Y les voy a contar qué sucedió. Resulta que Estados Unidos logró empezar a producir Shell en 2015, 2014. Bueno, ya tenía bastante producción, pero la verdad es que no era rentable. La producción de un barril de Shell andaba el costo más o menos en unos $80. Para el 2014, su tecnología fue mejorando de tal manera que ya no costaba 80, ahora costaba entre $60 y $65.
Y por aquel entonces, pues el precio de barril andaba cerca de los $100. Entonces, tenía un buen margen de retorno. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezar a producir. Empezar a producir. Es como les digo, se convirtió en un gran productor de petróleo. Y entonces llegó a cubrir la demanda. Teníamos una sobreproducción de petróleo con una misma demanda y obviamente se abarató el crudo. Pero además intervino la OPEP, porque los árabes dijeron, ¿cómo que Estados Unidos está produciendo petróleo? Me está tirando el negocio. Y entonces dijo, si a ellos les cuesta $60 sacar el barril, voy a hacer que se abarate el petróleo, obviamente con mayor producción, para que se quede por abajo de esos $60 y ya no sea rentable para ellos. Y entonces nos empezó a tirar el precio también del petróleo, ¿sí? Entonces fue una guerrita aquí que se echaron entre la OPEP y Estados Unidos. Una situación económica. China ha venido creciendo a unos ritmos en su economía impresionantes, de entre el 7, 8, 9, 10% de crecimiento anual. ¿Nosotros qué tenemos ahorita de meta? ¿Alguien se lo sabe? 2%. Ahora imagínense a China creciendo al 10% anual en su economía. Entonces, ¿qué hacía China en ese proceso? Pues China necesitaba infraestructura. Obviamente necesitaba edificios, necesitaba plantas, necesitaba carreteras para poder accesar a ciertas regiones, para hacerse de sus recursos que tiene distribuidos en su gran extensión territorial. Entonces, era un gran consumidor de commodities. Consumía granos, consumía metales, consumía petróleo, consumía de todo. Pero llegó 2015 y China dijo, ya terminé de construir todo lo que necesitaba construir, o al menos lo más importante, y entonces ahora ya me dedico a hacer la parte de servicios. Y entonces se frenó un poco su economía. Entonces, si estábamos acostumbrados a que China estuviera consumiendo petróleo, entre otras muchas cosas, y dejó de consumirlo, obviamente la demanda decreció. Y si teníamos a Estados Unidos produciendo más y a la OPEP produciendo más, obviamente el precio del petróleo se cayó. Los especuladores financieros, esa es otra. Yo preveo que ahorita con el conflicto que hay entre Israel e Irán, pues probablemente empiece un conflicto fuerte y entonces el estrecho de Hormuz se cierre y entonces nuestro consumo, nuestra materia prima se va a encarecer. Entonces, ¿qué hago? Pues me trato de proteger, ¿sí? Y entonces empiezo a acaparar las producciones y las empiezo a encarecer, o al contrario, las empiezo a abaratar dependiendo de cómo están nuestros movimientos especulatorios. Entonces, también esos movimientos especulatorios afectan. Clima, ahorita que tenemos las inundaciones. La parte del Golfo de México, en donde están las mayores refinadores y los mayores productores de petróleo, pues están a nivel del mar. Entonces, con cualquier tormenta, huracán que pase en el Golfo de México, se inundan las instalaciones. No nada más en México, en Estados Unidos. Por lo tanto, se detiene la producción. Entonces, si no hay producción, volvemos otra vez oferta y demanda y entonces empiezan a fluctuar nuestro precio. También, ¿qué pasa? Aquí no lo puse, pero también pasa que con estos climas, pues también hay accidentes. Ustedes han visto que tenemos plataformas que desafortunadamente han sido siniestradas. Entonces tienen accidentes y detienen producción. Y también volvemos a lo mismo. El flujo energético que debe de haber se detiene o se supera dependiendo de cómo están los otros factores. Y los factores geopolíticos. Los factores geopolíticos también le meten ruido a esta industria. Si van a cerrar instalaciones, si se va a mantener la producción,
cómo están las relaciones entre un país y otro, eso también nos afecta. Y la cuestión de las emergencias sanitarias, ¿cuándo en la vida habíamos pensado que íbamos a tener una pandemia y que nos iba a detener todo? Economía, educación, movilidad, o sea, nadie había pensado que algo así iba a suceder. Entonces, lo que pasó con el coronavirus también bajó el precio del crudo, porque al restringirnos la movilidad, dejamos de consumir los combustibles y por lo tanto la demanda también bajó, con el mismo nivel de producción, pues obviamente bajó el precio del crudo. La que sigue, por favor. Y esta gráfica es una historia de más o menos cómo ha fluctuado el precio del crudo, porque a lo mejor ustedes dicen, es que esos movimientos son cíclicos, ¿no? Ahorita está en tanto, en 3 años está en 100, en otros 3 años volvió a bajar, pero no es tan sencillo, como ya les expliqué, esta industria es muy sensible a todos los cambios, las regulaciones, que no lo mencioné, pero también a las regulaciones. Entonces, en esta gráfica es un panorama de cómo ha estado el precio del crudo desde su inicio. Y entonces ven que por acá está la era de Rockefeller, que obviamente escuchan esa familia, pues esa familia se hizo rica gracias al petróleo. Y ellos tuvieron un dominio increíble pues al inicio, porque ellos fueron los que los descubrieron y descubrieron cómo usarlo y cómo aprovecharlo. Después vienen lo que les llaman las 7 hermanas, más o menos de los 20 a los 50, 60 más o menos. Estas grandes hermanas, vean que pues a lo mejor cambiaron un poco el logo, unas se asociaron con otras, pero estas hermanas acaparaban la producción mundial del petróleo. Eran las grandes distribuidoras. Ellas se hacían de los recursos de todos los productores y entonces se encargaban de distribuirlas y obviamente 7 empresas eran las que definían el precio del crudo. ¿Sí? ¿Qué pasa en los 60? Viene la OPEP. ¿Y por qué se crea la OPEP? Bueno, la OPEP se crea, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la OPEP se crea porque al estar manejadas estas empresas, pues sucedía como con los intermediarios, ¿no? O sea, Venezuela, tú produces petróleo, te lo compro a $30, yo BP, pero lo vendo a 40, 50, dependiendo de cómo me facilite. Entonces la OPEP dijo, no, pues no, esto no es negocio, ellos están quedando con el beneficio, entonces vamos a organizarnos por países productores y vamos a tratar nosotros de tener esa ganancia, ¿cierto? Perdone, pero justo me estaba dando gripa. Después viene la época de los 70s, que también nos platicó Enrique. Y en la época de los 70 se dieron 2 temas importantes. Uno, el embargo petrolero hacia Estados Unidos y el otro, la revolución iraní. ¿Qué pasó en el embargo petrolero? Lo mismo que pasó este año. Israel se pelea con Irán. ¿Y quién se mete a defenderlo? Estados Unidos. Estados Unidos se metió a defenderlo y le dijo, con mi cuate no te metas. Y entonces Estados Unidos es un gran consumidor de energía y la compraba de Irán. Y entonces Irán le dice, o sea, no tienes nada que ver, entonces ya no te vendo, cancelo mis contratos petroleros contigo. Y entonces Estados Unidos se vio en una gran crisis. Si ustedes se meten a internet, y lo digo porque ustedes están muy jóvenes, pero hay fotografías en donde están las filas de automóviles en las gasolineras paradas porque no había manera de obtener petróleo y por lo tanto gasolina. Aquí empieza a surgir la Agencia Internacional de Energía, que también la vamos a ver un poquito más adelante. La revolución iraní, pues si Irán entra en revolución, obviamente su actividad petrolera se detiene. Al no haber producción, vean el pico tan grande que tiene el valor del precio del crudo. Y si se fijan en este año, de lo que platicó Enrique, justo en este año es donde nosotros descubrimos Cantarell.
Entonces, descubres Cantarell, que ahí hay dos teorías, ahí hay dos chismecitos, dicen por ahí. Ustedes van a decidir cuál eligen. Está el chisme de que Estados Unidos, al estar buscando recursos, sobrevuela el Golfo de México y ve una mancha de petróleo. Y entonces llama a las autoridades y entonces está Cantarell. Esa es una versión. La otra versión es la que no sabemos, que estaba el pescador, Cantarell, encontró la mancha de petróleo, la reportó y de ahí descubrieron Cantarell. Entonces ustedes deciden cuál teoría les gusta. Entonces descubrimos aquí Cantarell con esos precios de crudo que están, vean el nivel que tenía aquí en el 73 y el brinco tan grande que da por acá. Y entonces es donde sale la famosa frase de vamos a administrar la riqueza. ¿Sí se acuerdan? Pues porque el precio estaba totalmente inflado por esa revolución iraní. Vienen los 80s y pues México entra en recesión porque obviamente el precio se empieza a ajustar otra vez a sus niveles normales. En los 90s viene la guerra del Golfo, en el 2008 viene la crisis por los créditos hipotecarios, lo que les comentaba del 2010 al 2015, el boom del Shell, que empieza otra vez a hacer fluctuar los precios, el coronavirus, la guerra en Ucrania y ahorita el conflicto de Irán y Israel y bueno, y Estados Unidos, ¿no? Entonces vean cómo los factores políticos marcan épocas y marcan cómo se va moviendo el precio del crudo, pero además también nos muestran, si se fijan en la primera parte de la gráfica, vean que es un poco estable, ¿no? No es tan dinámico su movimiento como se ve al final de la gráfica. Y esto es porque nuestra dependencia petrolera no era tan alta. Aquí pues se seguía usando mucho el carbón, los vehículos apenas se están desarrollando. Es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando empezó el boom de aprovechar todos los recursos, no nada más de combustible, sino también de petroquímicos. Y es ahí donde entonces ya nos empiezan a afectar todavía más todos esos factores que se van dando a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. Y esto es una gráfica de más o menos cómo se ha comportado la mezcla del crudo mexicana y pues obviamente lo estoy manejando con sus dos referencias, el West Texas Intermediate y con el Brent. Van muy de la mano, las diferencias son un par de dólares más o menos, dependiendo con quién, hacia dónde nos vayamos, y empieza a fluctuar como ellos se comporten, pues obviamente al estar referenciado, obviamente es la manera en que lo vamos a mover. ¿Ustedes saben quién fija el precio del petróleo aquí en México? Lo fija la Secretaría de Hacienda. Anteriormente, antes de la reforma energética, la manejaba Pemex Internacional. Después lo está manejando Hacienda. Y tienen una fórmula, y si ustedes ven la fórmula, pues es muy simple. Es una fórmula en donde dice, bueno, pues este es el precio del crudo de referencia, como mi petróleo es un poquito más azufroso, le voy a hacer un descuento de tanto, y tiene por ahí una constante K. En la fórmula, que es muy simple, tiene una K. Y ustedes dicen, ay, bueno, pero la K. Pues esa K contempla todo lo que vimos en los últimos 15 minutos. Entonces, no es tan fácil, no es tan trivial estar definiendo todo ese tipo de factores que van a estarle pegando a nuestro crudo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, lo que les comentaba de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleos, que se crea en los 60s. 10 países fueron los que le dijeron, le entro. O sea, me gusta cómo lo piensas, vamos a unirnos y vean que prácticamente son principalmente los que están en la región pues árabe, más o menos, y pues entra Venezuela y Ecuador. De inicio ellos dicen, bueno, pues me late tu idea, yo me inscribo contigo. Aquí no tienes un contrato de negocio, no es una asociación de por vida. Como país, tú te puedes, por ejemplo, México puede decidir, este año me registro como miembro de la OPEP, pero si veo que en un año tus políticas no me ajustan, entonces puedo renunciar
y si pasa otro par de años y veo que ahora sí me convences, pues me puedo volver a inscribir y entonces están en esa línea, pero obviamente ellos van a regir cuál va a ser el nivel de producción que vas a tener como país. Entonces, eso sí lo tienes que acatar. La que sigue, por favor. Entonces, la OPEP tiene como objetivo coordinar y unificar las políticas petroleras en sus países miembros con el fin de establecer y asegurar una igualdad de precios. Lo que les decía, si somos países productores, los que deben de tener el beneficio económico de esa producción, pues somos esos países productores. Se crea en un entorno de transición económica internacional en plena Guerra Fría. O sea, había dos bandos. O eras aliado de Estados Unidos o eras aliado ruso. En un periodo de una extensiva descolonización y el nacimiento de nuevos países es cuando varias de las colonias inglesas se empiezan a separar del Reino Unido. Lo que les mencionaba, el mercado petrolero estaba dominada por las 7 hermanas que al momento siguen vigentes. Y a mí lo que me parece interesante es que establecieron una declaratoria de política petrolera de los países miembros en el 68 que dice: se enfatiza el inalienable derecho de todos los países a ejercer de manera permanente la soberanía de sus recursos naturales en el interés de su desarrollo nacional. ¿Les suena conocido? Suena mucho como a la expropiación de 1938. 30 años después, ellos más o menos la adoptaron. La que sigue, por favor. Y luego viene la Agencia Internacional de Energía. Como les decía, estábamos en Guerra Fría, entonces por un lado estaba la OPEP y entonces por el otro lado tuvo que venir una contraparte, que en este caso fue la Agencia Internacional de Energía, que esta es una organización intergubernamental que actúa como asesor en la política energética en sus 32 países miembros. Aquí lo que buscan es asegurar que la energía sea responsable, asequible y limpia para sus ciudadanos. Obviamente estos objetivos se tienen que ir modernizando conforme los retos que viven. Ahorita ya hablamos mucho de la transición energética, ya esos objetivos empiezan a aparecer en las redacciones. Ahora, estos países no es que nada más me quiera inscribir como pasaba en la OPEP. Aquí, para ser miembro de la Agencia Internacional de Energía, tienes que ser primero miembro de la OECD. Tienes que ser un país desarrollado, le llamábamos antes. Entonces, México ya lo es. Tienes que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que como importador, contar con reservas de crudo y productos equivalentes a 90 días de su importación, y además el gobierno debe de tener acceso a ellos. Es cuando empezamos a desarrollar toda aquella infraestructura para el almacenamiento del petróleo y de los combustibles. El compromiso por reducir el consumo nacional en el 10%, que es parte de la Ley de Transición Energética. Y legislación para asegurar que todas las compañías petroleras que están operando bajo su jurisdicción reporten la información, que es lo que hacen ahorita todas las compañías. Bueno, Pemex ya lo hacía, pero todas aquellas compañías que ganaron licitaciones en las diferentes rondas con la reforma energética, todos ellos tenían que reportarles a la CNH, ahora les tienen que reportar a la CNER. Entonces, pues prácticamente ya tenemos palomita en todo, y por lo tanto nosotros ya somos miembros de la Agencia Internacional de Energía. ¿De qué otro país hay ahorita en negociación? Chile. Chile todavía tiene algunos países, algunos puntos que no cumple y que está trabajando para poder entrar acá. Acá, ¿cuál es la ventaja? Acá no te dan cuotas petroleras. Aquí no te dicen, México tú vas a cubrir con tanto, en tanto tiempo, y si no vas a recortar, y si no, dependiendo de las políticas que tenga la OPEP. Aquí más o menos es pues es un organismo de cooperación. ¿Sí? ¿Lo que sigue, por favor? Esta Agencia Internacional de Energía se crea en el 74 y es una respuesta que organiza Estados Unidos ante la crisis que se le vino por el embargo iraní. Ellos sí, cual película de Rambo, Terminator, la que ustedes quieran, en donde
dijeron, me pararon la economía, me pararon mis vehículos, no me vuelve a suceder. Y entonces crean esta agencia para que vea todas aquellas políticas que le permitan ser autosuficientes energéticamente y no pongan en jaque su economía. Entonces, lo que busca con todos sus 32 países miembros es la seguridad energética, el desarrollo económico, la conciencia ambiental y tener un compromiso a nivel mundial para trabajar de manera conjunta y encontrar solución a todas aquellas preocupaciones energéticas y ambientales que hay a nivel mundial. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Cómo prevemos que se dé la parte de el precio del crudo en los siguientes años? La verdad es que se ve que no vamos a tener una gran variación. En 2024 andaban más o menos en 81.98 dólares, cuando un año antes andaban en 82, o sea, la variación es muy poca. Se desaceleró nuevamente China, o sea, venía creciendo a 10, 9, cuando les dije que en 2015 bajó al 7, ahorita bajó a 6.5. Entonces, todos esos temas nos pegan. Se ve que podría llevar a una mayor oferta y precios más bajos, sobre todo porque otra vez entraron en conflicto la OPEP en producir más que Estados Unidos. Entonces, bueno, matarle la producción a Estados Unidos haciéndolo menos inviable va a estar bastante complicado. Sin embargo, la OPEP está pensando en aumentar su producción. Los conflictos geopolíticos pues podrían ayudar a amortizar esa parte en donde hay más petróleo del que realmente se está demandando. Sin embargo, ahorita lo vimos con la parte del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. No ha pasado nada porque afortunadamente no se ha detenido la producción. Y bueno, se espera que los precios, esto sí ya es no nada más del petróleo, sino de todos los productos básicos o los commodities, como se le dice en el mercado, todas las materias primas, que son granos, metales, minerales, el petróleo, caigan 10% del 2024 al 2026. ¿Por qué? Porque todas las economías están desaceleradas en este momento. ¿Sí? Si China está desacelerado, imagínense todos los demás. ¿Sí? Y ahora bien dicen que, por ejemplo, Estados Unidos, Japón innova, Europa regula y China produce. Entonces, si no tenemos a nuestro mayor productor consumiendo, entonces todos los precios van a empezar a la baja. La que sigue, por favor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a cambiar ahora al tema de Pemex. Pemex es la 20ª compañía a nivel mundial que está integrada con toda la cadena de valor que tenemos. Es un importante proveedor de crudo en Estados Unidos. Obviamente es el mayor productor de crudo, gas y productos petrolíferos en México. Es la principal empresa comercializadora de petrolíferos también en México, como lo veíamos en las gasolineras. Y es una fuente, aquí dice fuente más importante de ingresos del gobierno federal. Esto aparece en la página de Pemex. Yo estoy poniendo este comentario. Ya no lo es, ya no es la fuente más importante de ingresos. El ingreso más importante ahorita para México son las remesas y el turismo. Sin embargo, sí juega un papel bastante importante en los recursos económicos que tiene nuestro país. ¿Qué sigue, por favor? Este mapa también ya lo conocen, muestra dónde están las instalaciones petroleras. Lo que veíamos, el desarrollo petrolero está principalmente en el Golfo. Los estados deficitarios de energía pues son principalmente Baja California, Chihuahua, Colima, Sinaloa, todos estos que están en la parte del Pacífico y que pues tenemos que buscar la manera de hacer fluir la energía hacia acá, ¿no? Entonces, estas son las instalaciones petroleras que hay, el nivel de reservas que tenemos probadas, probables y posibles y la producción de hidrocarburos. La que sigue, por favor. Otro tema de los que hablábamos era
cuánto me cuesta producir un barril de petróleo, ¿sí? Entonces, esta también es una comparación mundial. Vean que, por ejemplo, en Reino Unido le salen $44 producir un barril de petróleo, pero porque sus campos son en el Mar del Norte. Entonces, la profundidad es mayor. Es un crudo más o menos pesado, pero además la temperatura y el clima que hay en la región del norte es realmente complicada. Entonces, el tener operaciones en el Mar del Norte les cuesta. Y por lo tanto cuesta $44. México, dependiendo, este es en promedio, pero más o menos nos salen $18 producir un barril de petróleo. Tenemos otros pozos que nos puede salir hasta $30. Hay pozos que nos puede salir más barato, pero en promedio tenemos $18. En Estados Unidos, 36. ¿Por qué? Por el Shell. Por el Shell es por eso que tienen este precio. Canadá, $41. Brasil, 35. Y ustedes dicen, ¿por qué si Brasil y México más o menos? Ahí vamos, porque ellos operan en aguas profundas. Entonces el costo, obviamente, de extraer petróleo de aguas profundas es más caro. Vean la comparación de Arabia Saudita e Irán. O sea, es que ellos tienen los recursos vastos, pero además menos complejos, y por lo tanto, el producir petróleo en esas regiones pues les sale rentable, pero por mucho. O sea, $9 les cuesta producir un barril y lo están vendiendo en $77. Por algo es una de las regiones más ricas. Y luego con poca población, entonces pues la distribución económica de esas regiones hace que obviamente estas regiones sean muy ricas. China anda en 30, Rusia en $17, Noruega $36 también. Noruega opera en aguas profundas. Entonces, ahí también empezamos a ver las complejidades, no nada más de los campos, sino también las técnicas y tecnológicas. Pues creo que ya lo describí todo lo que dice ahí. La que sigue, por favor. Ahora, volviendo otra vez al tema de Pemex. Pemex tiene un gran problema, sí. Es rentable antes de impuestos. Ya cuando le empezamos a meter la cuestión de los impuestos y obviamente de sus compromisos derivados de deudas, obviamente ya empieza a perder competitividad. Pero Pemex, antes de impuestos, tiene ganancias del 33%. Con todo y sus más de 100,000 empleados que veíamos en las primeras láminas, con todo y eso, vean que se equipara más o menos con Equinor, que es la Noruega, o la Petrobras, que recuerdan que estaba 10 lugares antes en el ranking del Fortune 500. Entonces, Pemex es muy rentable siempre y cuando no le apliquen las cargas fiscales que tiene. Sí, se ha decrecido. Sí, se ha decrecido. ¿Cuál es el problema? Tiene truco. ¿Sí? Afortunadamente ahorita entramos, ahorita lo vamos a ver, ya nada más tiene un impuesto. Antes tenía como 9 impuestos, los derechos. De esos 9 derechos, con la reforma energética se cambió a que fueran 3 y ahorita se cambió a 1, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la limitante con esos 3? Con esos 3 se paga IVA, o sea, pago los 3, pero pago IVA. Impuesto sobre la renta, IEPS. Entonces, sí, la carga se ha reducido, pero sigo pagando eso. Nada más se distribuyeron. Ahora, se pueden hacer deducciones. Antes se podía hacer deducciones sobre la inversión que estaba haciendo Pemex, dependiendo de dónde estaba, si era cuestión de exploración o si era cuestión de producción, había ciertas deducciones permitidas. Ahorita con el nuevo derecho ya no pueden deducir. También tenía truco. Sí había beneficio, sí se redujo la tasa impositiva, pero por ejemplo, para Pemex se le permitía reducir
cierto porcentaje de sus inversiones, pero a las compañías petroleras privadas sus deducciones eran más grandes. Entonces, bueno, aquí pues las noticias que vemos es que Pemex es ineficiente, Pemex tenemos que hacer algo, etcétera, etcétera, pero vemos que antes de impuestos es bastante rentable. La que sigue, por favor. También lo hemos visto, cómo se compara con otras compañías a nivel mundial. Si anteriormente lo veíamos en una posición 3, ya que le aplico la parte de los impuestos y empiezo a ver realmente cuáles sus ganancias, vean en qué posición estamos. Estamos en pérdidas, ¿sí? Entonces, aquí también empezamos a ver las políticas energéticas de cada país. Lo que les comentaba, en estas comparaciones tenemos empresas que son nacionales, las famosas NOC, las que son nacionales y las empresas privadas. Y ambas tienen diferentes esquemas fiscales dependiendo de su país, dependiendo de su política energética, y si eres una empresa privada o una empresa estatal. Entonces, lo que les decía, Petrobras ha tenido que mantener el precio de la gasolina artificialmente bajo por sus conflictos con los sindicatos. Y Pemex, pues ha tenido que redireccionar varias hacia diferentes lugares sus ganancias. Entonces, paga impuestos y paga regalías. Y eso hace que pues estemos en esta situación. La que sigue, por favor, Víctor. Este es más o menos el nivel de inversión que va a ejercer, que ejerció Pemex en los últimos años, y se los quiero poner porque nada más como referencia, en 2021 Pemex invirtió 393,000 millones de pesos en 2021, y eso más o menos es la mitad de lo que tenemos de inversión extranjera directa. Entonces vean el nivel de inversión que hace Pemex. Tenía yo otra gráfica, nada más que no la pude actualizar, por eso no se las puse, en donde se veía que el nivel de inversión que hace Pemex en México es el acumulado de las 10 principales empresas que cotizan en la Bolsa de México. Entonces, los recursos son importantes, es un fuerte motor de crecimiento, pero pues creo que lo estamos estrangulando. La que sigue, por favor. Su inversión está destinada dependiendo de cuáles son sus estrategias. Entonces, en su plan de negocios, la mayor parte de sus recursos para invertir los va a destinar a Pemex Exploración y Producción, a la parte de exploración y a la parte de producción. Sobre todo a la parte de producción, porque queremos que se mantenga el nivel de producción petrolera. Recordarán que veníamos en declive. Entonces, lo que queremos hacer es recuperar ese nivel y por lo tanto tenemos que invertir, obviamente, en la parte de producción, pero recordamos también que necesitamos recuperar reservas. Entonces, parte de esa inversión también se va a ir a exploración. Pemex Transformación Industrial, bueno, ya no se llaman así como tal, pero obviamente va reduciendo su participación, considerando que ahorita mencionaba Enrique, tenemos refinerías reconfiguradas, las coquizadoras están a punto de empezar, entonces la inversión fuerte de alguna manera ya pasó, ahorita tenemos que empezar a tratar de hacerlas arrancar y hacerlas productivas. Pemex Logística no tiene de otra que mantener su recurso, porque sin eso no podemos hacer la distribución de los petrolíferos. Y el Pemex Corporativo, vean que de acuerdo a la nueva política que tenemos de hacerlos más rentables, más eficientes, entonces empieza a reducir su costo, la parte de la unificación vertical que se está pidiendo que tenga Pemex. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es el problema con Pemex? Su deuda. Su deuda es la que la está matando. ¿Y cuáles son su principal punto de la deuda? Los pasivos laborales. ¿Sí? Eso no hay de otra y no tiene manera de zafarse. Es complicadísimo. Se dice que, si recuerdan, eran como 100,000 empleados los que tenía, ¿no? Bueno,
se estima que más o menos el número de empleados contra los jubilados es más o menos parecido. Y entonces a todos ellos hay que pagarles pensión. Esos son los pasivos laborales que tiene Pemex, más los que vienen. Y recuerden que Pemex es uno de las empresas que tienen mayores beneficios y prestaciones. Entonces, el IMP no las tiene, aunque nos apellidamos Instituto Mexicano del Petróleo, no tenemos las mismas prestaciones, ni los mismos salarios. Entonces, esos pasivos laborales son los que están ahorcando de manera fuerte a Pemex. Obviamente también la rentabilidad de downstream, o sea, tenemos que estar, decía Enrique en la sesión pasada, nuestro nivel de producción o nuestro nivel de procesamiento está al 50% de lo que está la capacidad nominal. Entonces, obviamente hace que esta parte de la cadena de valor sea menos rentable y por lo tanto, pues obviamente también genera un poco de efecto en la deuda que tiene Pemex y lo que les decía yo, el tratamiento fiscal que tiene. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los retos de cualquier industria? Reducir los costos. Reducir los costos, no tenemos de otra. Tenemos que ser más eficientes en la extracción, en la refinación, compensar los costos de exploración, porque recordarán lo que dijo Eric, o sea, los geólogos hacen su trabajo y empiezan a revisar por dónde la geología podría definir que hay un pozo y entonces dice aquí, y entonces aquí perforo, pero no nada más es un pozo, tengo que buscar delimitar, ver cuál es la probabilidad y todo eso son recursos económicos, es inversión y no nada más es explorar y pues ustedes veían las barrenas que les mencionaban, son equipos complejos que deben de estar en campo, que tienen seguros, que involucran muchos riesgos. Entonces, pues necesitamos ser más eficientes en esas operaciones, pero también tenemos que optimizar los activos, extender la vida útil de los sitios maduros, de todos esos campos que ya tenemos que ver manera de cómo podemos extraer lo que todavía tienen dentro. Y pues obviamente también aumentar la confiabilidad de la infraestructura, reducir los paros no planeados, tener mayor rendimiento, que sean seguros para su personal. Y además mejorar la huella ambiental. Entonces, en una situación con deuda y además lanzarlo con todos estos retos, pues es una tarea bastante titánica para Pemex. La que sigue, por favor. Y ya prácticamente terminamos. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos un nuevo esquema fiscal, lo que les comentábamos, la simplificación de pagos mediante un solo derecho, que es el derecho petrolero para el bienestar, la implementación del plan de austeridad, reduciendo los gastos redundantes al tratar de alinear o al tratar de consolidar las subsidiarias de Pemex, que es el segundo renglón. Proyectos con el sector privado, debemos de fortalecer la industria petroquímica y la producción de fertilizantes, también lo veíamos en la sesión pasada con Enrique, y proyectos de energía nueva, en donde podamos invertir en energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, blanco o azul, la promoción de iniciativas de sostenibilidad como la captura de CO2 y otras soluciones. Recordarán que nosotros como empresas de gobierno, la norma nos dice que podemos hacer solamente lo que la norma nos dice, a diferencia de los privados que pueden hacer todo menos. Entonces, por eso también estos temas empiezan a salir en la ley de hidrocarburos y en los reglamentos de Pemex, porque están habilitando a Pemex, al instituto propio, de poder invertir en estas, si tienen la posibilidad, si estamos viendo la oportunidad, poder aprovechar recursos, obviamente si tenemos el recurso, para poder desarrollar este tipo de energías. Las de cogeneración también, todo ese tipo de inversiones que nos ayuden a generar, a aprovechar esos recursos energéticos también entran aquí. La que sigue, Víctor, por favor. Una pregunta. Sí, senadora. Sí, perdón, senadora. No sé si lo plantearon porque se venía cortando la… Ay, perdón. Entonces yo no lo oí perfecto todo. No sé si
si a lo mejor ya lo comentaron, pero si presentó o hay alguna comparación de la estructura fiscal que tienen las grandes petroleras en sus países con relación a la que tenemos en México. No la puse, pero sí la tenemos. Porque eso sería muy importante analizarlo, Sí. porque hasta donde yo tengo claro, lo que nosotros hacemos con Pemex no lo hace ninguna petrolera en el mundo. No, no. Nada más si igualáramos el marcador a lo que hacen en otros países, ya Pemex sería mucho más rentable. Exactamente. Porque aquí le cargamos, pero completo, en el Sí. tema fiscal. Sí, como opinión personal, yo creo que más que una reforma energética, se debería haber hecho una reforma fiscal 100%. a Pemex Así es. para permitirlo. Yo recuerdo que dos de las justificaciones que se dieron para poder hacer la reforma es que Pemex no tenía el dinero ni tenía la tecnología. Y es cierto, o sea, pero ninguna empresa tiene todo el dinero ni toda la tecnología. Todos necesitan acercarse a diferentes fuentes de financiamiento y obviamente a diferentes tecnólogos para poder acercarnos. ¿Qué necesitamos? Habilitarlo para que se pudiera hacer eso, porque también otra de las limitantes que se tenía antes de la reforma energética era que Pemex tenía que consultar todas sus compras o todas sus actividades, las tenía que consultar con Secretaría de Hacienda. Y si Hacienda aprobaba, entonces era cuando ya podía realizar sus actividades Pemex. Entonces vean el retraso que tenía. Con la reforma energética lo que se le habilitó es que ellos pudieran tener realmente esa capacidad de decisión y de acción de sus recursos. Esa fue, me parece que una de las principales beneficios en donde ellos tienen ese poder de decisión que a la fecha se mantiene. Entonces vean, por ejemplo, que antes teníamos 3 derechos, el de exploración, el de extracción de hidrocarburos y el de utilidad compartida, y se daban aquí unas fórmulas. Entonces, si tenía una asignación la vigencia de 60 meses, por el derecho de exploración pagaba yo 1,741, muy exacto, ¿no? 1,741.65 pesos por kilómetro cuadrado. A partir del mes 61 de exploración ya se aumentaba a 4,000. El derecho de extracción pagaban dependiendo del precio del crudo, pagaban si era abajo de $48, 7.5%, si estaba por arriba, utilizaban una pequeña fórmula para ajustar y se calculaba con el valor de los hidrocarburos extraídos en un mes. El gas natural pues también tenía cierta fórmula. Y ahora tenemos el derecho petrolero del bienestar, en donde nos dice que la tasa es del 30% para el crudo y del gas asociado del 11,63%. Los 9 derechos que teníamos antes de la reforma energética, esto se iba hasta 65%. ¿Sí? Entonces vean que sí se ha ajustado bastante, pero tiene sus puntos complicados. Como les decía, aquí no se permiten deducciones. Acá pagamos el impuesto a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción, el impuesto sobre la renta y además un dividendo estatal del estado donde labora. Digo, tiene que dejar ingresos en donde está operando. Entonces, sí se reduce la tasa, pero no podemos hacer deducciones y estamos obligados a pagar IVA, IEPS e impuestos sobre la renta. Sí. Me están comentando que si pudiéramos tener un descanso de 5 minutos, ¿sí? Porque además creo que como que se aumentó la temperatura en la sala, ¿no? ¿Perdón? Creo que sí, creo que son otras. Son 4 láminas. ¿De una vez me las echo? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por recordármelo. Bueno, entonces vamos a sufrir tantito el calor y uno que está en cambios propios de la edad, ya estoy así de, por favor. Entonces, bueno, pues sí, perdón, tu pregunta. Ajá. Sí. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, esos se fueron, esos los que los administraban era prácticamente Hacienda y el Fondo Mexicano del Petróleo, que recibía algo, ¿no? Que administraba todos esos recursos. No tengo ahorita la precisión, pero voy a ponerles la lámina para que tengan eso que comenta la senadora, sobre hacer la comparativa fiscal con las otras compañías, y también de los derechos, que es muy importante, porque sí, o sea, llegaron a unas tasas del 60%, 65% que estaba pagando Pemex, ahorita el 30% me parece bastante valioso, pero pues obviamente no es suficiente, ¿sí? No, pero además también hubo en el pasado, perdón, pero hubo en el pasado también, de verdad, que yo creo que la forma en la que se ha manejado Pemex siempre ha sido terriblemente perversa y injusta, porque yo recuerdo perfectamente bien el precio del petróleo cuando llega el presidente Fox, se hacen los cálculos para aprobar el presupuesto a un precio, pero el precio se va a 100 y todos esos excedentes los dilapidaron. Esos se los gastaron como quisieron, porque como no estaban presupuestados, claro, y como no estaban etiquetados, pues simplemente se los echaron al pico. Luego por eso entonces pusieron este tema de los derechos, pero que también era perverso, o sea, una cosa estaba mal y la otra también, o sea, no era solución. Y creo que valdría la pena, ojalá nos pudieran presentar, cómo lo hacen otros países. Japón no tiene petróleo, pero importa petróleo porque lo refina y lo exporta, entonces claro, es un gran negocio, sí, porque traer el petróleo a Japón para refinarlo y venderlo, pues es porque es negocio. No puede ser que solo en México no sea negocio por todo este tipo de políticas aberrantes que se hacen, de sacarle todo lo que puedas sin meterle dinero y matar claro, la gallina a los huevos de oro. Claro, exactamente. Gracias. Exactamente. Muy bien. Tomamos 5 minutos y regresamos. Ya para la parte final. Gracias. Gracias. Ok, continuamos, por favor. Gracias. Bueno, entonces ahorita ya viene la parte final, en donde pues voy a hacer mi comercial, obviamente. Entonces, el Instituto Mexicano de Petróleo, por favor, estamos cumpliendo 60 años. Estamos totalmente alineados con la industria petrolera, lo definimos en nosotros lo que le llamamos áreas de enfoque, y esas áreas de enfoque nos permiten, obviamente, dirigir nuestros proyectos de investigación, pero también nuestras actividades operativas en los diferentes retos y objetivos estratégicos que tiene Pemex. Entonces, por ejemplo, en la parte de aguas arriba o de upstream tenemos temas de incorporación de reservas, incrementar el factor de recuperación, la parte de la confiabilidad y seguridad de las operaciones, inteligencia artificial, mantener la producción petrolera, y en la parte de aguas abajo, el desarrollo de materiales, tecnologías, simulación y optimización de toda la operación de los yacimientos y optimización de la producción, sin dejar de lado también la parte de energías renovables y transición energética, con la idea de cuidar el medio ambiente y ir manejando la parte del cambio climático. La que sigue, por favor. El ACENER coordina un ejercicio muy importante en donde involucra a varios centros de investigación, entre ellos el IMP, para realizar un documento bastante valioso de cuáles son las necesidades tecnológicas que se requieren en Pemex. Entonces, de ese ejercicio, en donde entra obviamente Pemex, se identificaron en el último ejercicio 425 necesidades tecnológicas que van desde las mejoras en imágenes sísmicas, prospección para la reposición de reservas, hasta ver los retos asociados en la administración del agua salada en la producción de hidrocarburos. Entonces, traemos un trabajo muy fuerte, coordinado, liderado por la CENER, que nos permite identificar cuáles son esas áreas de oportunidad en donde el IMP puede incidir. Porque el IMP es un centro de investigación que se maneja con recursos propios. Nosotros no tenemos presupuesto asignado. ¿Cómo financiamos nuestra investigación? Porque nuestro ser es ser un centro de investigación.
Entonces, ¿cómo financiamos nuestros proyectos? Es a través de los servicios que ofrecemos a Pemex en todas las áreas tecnológicas que veíamos. Y apoyamos principalmente, bueno, obviamente la ley no nos permite operar, nosotros no producimos, nosotros no perforamos, pero sí nos permite dar información, analizar, hacer estudios que permitan que Pemex tome decisiones estratégicas para el mejor aprovechamiento de sus recursos. La que sigue, por favor. Otro de los trabajos importantes que hacemos en el IMP, que lo hace nuestra gerencia de planeación, es analizar de manera trimestral lo que vimos en toda la presentación, cómo está nuestro entorno en este sector, cuáles serían las amenazas, las oportunidades, cómo nos van a incidir todos esos temas regulatorios, cómo nos vamos a ver, por ejemplo, en los diferentes paneles, en el informe que presenta el de riesgos globales que nos comentaba Enrique en la sesión pasada, cómo nos evalúan, cómo nos van a afectar los financiamientos, cuáles son los temas críticos que debemos atacar y que están alrededor del mundo circulando para nosotros estar manteniendo ese monitoreo y esas banderitas para identificar hacia dónde debemos dirigirnos como centro de investigación que obviamente apoya a Pemex. El que sigue, por favor. Esta también es una lámina en donde mostramos un resumen de cómo está la producción petrolera. Veíamos en la primera lámina de Pemex que Pemex es el principal productor de petróleo, pues sí, lo sigue siendo. La participación de los privados se ha mantenido baja, pero se espera que las inversiones aumenten. También parte de la política energética que tenemos en este momento es la autosuficiencia energética, que quiere decir que cubramos nuestras necesidades energéticas sin depender de los demás, pero aparte la seguridad energética, que ya incluye otros temas como el tener que sean disponibles, asequibles, que tengan aceptación y que tenga el alcance de llegar a la población en general, lo que les comentaba con el carbón, ¿no? O sea, el carbón es muy aceptado porque lo podemos transportar de manera muy fácil y sin riesgo. Entonces, lo mismo debemos de hacer con las otras fuentes de energía. La que sigue, Víctor, por favor. Y bueno, ya como conclusiones y reflexiones, en esta lámina les presento lo que se hizo en un foro de expertos de la industria petrolera con el Colegio de Ingenieros Petroleros, en donde vuelvo a remarcar que se tiene vislumbrado ya a nivel de los expertos qué es lo que se requiere hacer tecnológicamente para poder aprovechar nuestros recursos. Entonces es la idea de estar enfocados y tratar de dirigir nuestras inversiones hacia allá. Y al final les dejo una lámina de reflexión para que ustedes me indiquen, la que sigue, por favor, Víctor. Todas estas preguntas que las podamos responder, ¿qué nos hace falta para hacer la parte del mandato sobre energía energética? ¿Qué esperamos de nuestra industria energética? Con estas 3 pláticas que hemos tenido, y obviamente con lo que se van a enriquecer con las 2 que siguen, es tratar de resolver estas y más preguntas. ¿Cómo podemos apoyar a la industria de refinación y petroquímica? ¿Cómo impacta la variación de los precios del crudo en Pemex, pero también en México, pero a nivel mundial? ¿Cómo nos impacta la parte de las fuentes de energía? ¿Cuál es nuestra industria? ¿Cómo es nuestra situación? Porque nosotros estamos inmersos en lo que nos pasa en el país, pero tenemos que voltear a ver hacia cómo está el mundo operando, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo estas preguntas de reflexión. Les doy las gracias por estar aquí tan atentos. Les vuelvo a reiterar, este tema es bastante importante porque como que nos aterriza un poco hacia todos aquellos temas técnicos que vimos en las 2 sesiones pasadas, en donde vimos cuáles eran las complejidades y aquí vemos el por qué es tan importante sí darle impulso a esos retos. Y bueno, pues les agradezco nuevamente, mi nombre es Maricela Amador. En la presentación les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda, algún comentario, son recibidos y pues gracias.
Bueno, nada más, perdón. Efectivamente, sí, agradecer en todo lo que vale esta clase, porque en verdad han sido maravillosas todas, muy claras, muy directas, muy accesibles para todos. Y pedirles de favor que pudiéramos hacernos llegar ese comparativo del tratamiento fiscal que tienen las grandes empresas petroleras en el mundo, porque yo creo que es algo que nosotros deberíamos de difundir, dar a conocer, para sensibilizar a Hacienda que lo que ha hecho es criminal con Pemex a través de los años. Y por otra parte, eso es en cuanto al tema fiscal, ¿no? Porque yo creo que ahí valdría muchísimo. La forma en la que están integradas, o sea, la clase pasada comentábamos de que Pemex era una gran empresa que decidieron dividir en empresas y que esto pues le quita competitividad cuando quieren que cada una tenga su centro de costos. El petróleo era un insumo que a fin de cuentas llegaba a la petroquímica y la petroquímica era sumamente exitosa en México, pero decidieron matar la parte más rentable de la industria petrolera. Entonces, ¿qué sucede con otros países, no? ¿Cómo funcionan? Ahí creo que hacer un estudio, un análisis comparado de legislación comparada para los países que tienen industria petrolera sería muy sano, porque ellos lo hacen con tanto éxito y nosotros le ponemos pues, todos los peros posibles a Pemex y todos los obstáculos para que Pemex sea lo que debe de ser, porque lo fue, porque a fin de cuentas fue efectivamente la palanca de desarrollo y no es creíble que hace tantos años pues el general Lázaro Cárdenas lo viera con tanta visión, se creara el Instituto Politécnico Nacional, se hicieran políticas muy valiosas, que nos diera tanto Pemex y que después lo trates como el malo de la película. Entonces creo que valdría la pena si nos pueden compartir esta información. Claro que sí, senadora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.